Es un gozo, queridos hermanos, poder estar juntos en esta hora para hacer un repaso de la lección de escuela sabática. Esta escuela sabática es sumamente interesante porque nos va a hablar de diferentes áreas de la familia y el relacionamiento que nosotros podemos tener los unos con los otros. Y el título de nuestra lección para este sábado es precisamente la familia. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios. Padre, te queremos dar gracias porque tú nos das la oportunidad de poder repasar esta lección juntos y que, Señor, pedimos que tus santos ángeles estén con nosotros y tu Santo Espíritu también para poder, Señor, entender lo que tú quieres compartir con nosotros. Son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la primera parte de nuestro estudio. No sé si las letras están un poquito pequeñas ahí para que ustedes puedan leer, pero desde la misma creación, la educación de los hijos ha recaído sobre los padres o sobre la unidad familiar. Esa es la gran responsabilidad que Dios le dejó a los padres, de que ellos sean quienes tienen que poner todo su esfuerzo para hacer que sus hijos puedan crecer, no solamente teniendo elementos físicos, no solamente cosas materiales, sino tiene que ver también con el aspecto espiritual. Ahora, la enseñanza recibida en los centros educativos es un apoyo o ampliación de la educación recibida en la familia. Y nosotros creemos que nuestras escuelas específicamente son una extensión de aquella educación que los padres le damos a nuestros hijos en nuestras casas. Ahora, los padres cristianos necesitan estar conscientes de esta responsabilidad y dedicar todo el esfuerzo posible para el desarrollo espiritual y moral de sus hijos. En realidad, los hijos terminan siendo el resultado del interés que nosotros le pusimos a su educación, a su formación moral, espiritual, y no le podemos echar la culpa a nadie más. Así que esta lección se resume de la siguiente manera: la educación en la familia, la primera familia, la familia de Jesús, la familia hoy y también la parte dedicada a cómo educar. Y ahí hay dos elementos que vamos a ver. Uno es la comunicación y otro es la organización. Así que vamos a la primera parte. Vamos a la parte sobre la primera familia. Y nuestro versículo está allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 15. Dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la primera declaración en relación al plan de salvación diseñado por Dios para nosotros, los seres humanos. Adán y Eva, como hijos de Dios, recibieron su educación directamente de su padre, con el apoyo educativo de los ángeles. Y hay dos libros que es bueno que nosotros volvamos a leer si es que ya lo hemos leído, o simplemente si no lo hemos leído, este es un muy buen momento para que nosotros podamos tomar la decisión de leerlo. El primero tiene que ver con patriarcas y profetas. El libro de Patriarcas y Profetas nos habla de esa primera parte de la creación y nos habla lo que ocurrió en el cielo y cómo luego Adán y Eva se fueron desarrollando una vez que entró el pecado en el planeta. Otro libro que nos amplía es el libro de la historia de la redención. Son dos libros que usted probablemente los tiene en casa, y también los puede conseguir a través del internet, están totalmente gratis. Pero regresando a nuestro punto, ¿quién fue que educó a Adán y Eva?
ellos no tuvieron padres humanos, ellos fueron educados directamente por el mismo Dios. Y nosotros entendemos de que los ángeles de Dios venían todos los días. Tenían un relacionamiento, ellos podían ver a los ángeles, ellos podían ver a Dios cara a cara. Así que ellos recibieron precisamente esta educación celestial. Cuando entró el pecado, entonces comenzaron a recibir una nueva materia. Y esa nueva materia, ese nuevo curso, el que ahora ellos necesitaban desarrollar, era el plan de redención. Dejaron la posibilidad de poder ver a Dios, de conversar a Dios cara a cara. Se les quitó la posibilidad de poder ver también a los ángeles. Simplemente esos educadores celestiales quedaron no visibles, sino quedaron en el mundo invisible. No es que se alejaron de ellos, pero el pecado produjo esa separación. Ahora, después de la caída, Adán y Eva tuvieron hijos. Y ahí tenemos su primer hijo, fue Caín. Adán y Eva se convirtieron en los primeros educadores de Caín. Y es así como ellos llegaron a formar el núcleo educativo de la familia principal hasta el día de hoy. Ese modelo surge en el comienzo, desde el inicio, desde el Génesis. Nosotros encontramos un padre, una madre y en este caso un hijo. Posteriormente vinieron otros hijos. En la familia, los niños aprenden la doctrina y los valores cristianos. Nuestros hijos no aprenden estas cosas en otros lugares. Se les da, pero el lugar donde ellos tienen que conocer lo que es el cristianismo, lo que Dios espera de ellos, es en la casa, es en el hogar. Por eso es que ahí se menciona que los niños aprenden la doctrina y los valores cristianos en el hogar. Aprenden a amar a Dios y a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador y su amigo. Hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, muchos de los niños están con nosotros todavía en las iglesias, de repente van creciendo, se convierten en adolescentes y llega el tiempo de tener que ir a la escuela y terminan la escuela y llega el tiempo de ir a la universidad. Hay una estadística que menciona que la mayoría de jóvenes cristianos que terminan yendo a universidades que no son cristianas o que no son adventistas, el 50% pierde su fe. El 50%. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando ellos han sido pequeños, se les puede haber enseñado muchas cosas, se les puede haber enseñado inclusive memorizar versículos bíblicos y todo eso, y eso está bien. Pero lo que va a ser un factor determinante en el éxito o en el fracaso de la vida espiritual de nuestros hijos cuando crecen, es si nosotros le enseñamos a amar a Dios. ¿Sí? Ese es el secreto. Si tú a un niño le enseñas a amar a Dios desde pequeño, ese niño lo va a reafirmar, o esa niña lo va a reafirmar cuando van creciendo. Si tú continúas, porque el trabajo de educación de los padres no termina, es algo que continúa constantemente, si tú lo reafirmas, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces enseñamos a nuestros hijos a tenerle miedo a Dios. Y miran a Dios ellos con temor. Y a veces la culpa la tenemos nosotros los padres. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero las primeras imágenes de Dios que tienen nuestros hijos son a través de nosotros. ¿Cómo es el papá? ¿Cómo es la mamá? ¿Cómo es el trato, la interacción que tiene el padre y la madre con sus hijos? Ahí es donde ellos sacan sus primeras ideas del carácter de Dios. Ahora imagínense un hogar donde todo es gritos, donde todo es convulsión, donde todo es simplemente caótico. Es un poquito difícil de que nuestros hijos capten el amor de Dios en un medio ambiente así.
Por eso es que nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, necesitamos no solamente saber las cosas buenas que se pueden hacer, porque muchas veces lo conocemos en la teoría, pero lo más importante es cuánto de eso, de esa enseñanza, lo podemos aplicar para nosotros mismos y para nuestros hijos. Ese es el gran secreto. Las iglesias, nuestras iglesias están llenas de personas que saben cosas buenas, pero no todas esas cosas buenas son aplicadas a la vida diaria. Y dentro de eso, vuelvo a enfatizar, hay que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Pero viene ahora esta otra situación. ¿Cómo le enseño a amar a mi hijo a Dios cuando de repente yo mismo no entiendo lo que significa amar a Dios? Así que el resultado de la educación que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos, en primer lugar, es el resultado de nuestra propia respuesta al relacionamiento que nosotros tenemos con Dios, al buen relacionamiento, al mal relacionamiento, porque hay gente peleada con Dios aún dentro de la iglesia, o simplemente al no relacionamiento. Estamos en la iglesia, pero en realidad no tenemos ningún tipo de relacionamiento con Dios. Todos estos factores son sumamente importantes en el proceso de formación de nuestros hijos. Ahora, regresando a la historia de Caín y Abel, fíjense que ambos fueron educados de la misma manera. No es que Adán educó a Caín de una manera y luego educó a Abel de otra manera. No, los dos estaban y formaban parte del mismo hogar. Podemos nosotros darnos cuenta de que la educación lamentablemente no siempre produce el resultado que esperamos. Hay padres que dicen, pastor, hice absolutamente de todo. Eduqué a mis hijos, teníamos un culto en la casa, los mandé a colegios adventistas, estudiaron en alguna universidad adventista, pero mire ahora dónde están mis hijos, se fueron de la iglesia. En gran medida esa es la excepción y no es necesariamente la regla, pero ocurre, pero pasa. Y yo quiero decir que si hiciste lo correcto, no sufras. Si hiciste lo correcto, no sufras. El trabajo de nosotros los padres no termina. Tenemos que continuar, tenemos que seguir, aun cuando ellos ya se fueron. Vamos a la siguiente parte de nuestro estudio. El título es La familia de Jesús. Y el versículo se encuentra en Lucas capítulo 2 y el versículo 40. Dice, y el niño, refiriéndose a Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que ocurría en el niño Jesús. Ese es el tipo de educación y de formación que le dio José y María. Así que ellos se constituyen también un modelo para nosotros en la educación de nuestros hijos. Ahora, Dios escogió muy cuidadosamente a los responsables de la educación de Jesús. Sí, eso es algo sumamente significativo. José, hombre justo y obediente. Y ahí están los versículos, ustedes estoy seguro que han repasado ya la lección, Mateo 1, 18 al 25, Mateo 2, 13 al 15 y después los versículos 19 al 23. Algo que ustedes se van a dar cuenta es que José, el esposo de María, no habla. No hay un solo diálogo que ustedes puedan encontrar de lo que dijo José. Nadie registró lo que alguna vez dijo José. Pero una cosa está escrita, y es que José era justo y era obediente. La palabra justo viene de un vocablo griego dikaios, justicia, dikaiosune. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque alguna vez que lo estudié me llamó profundamente la atención el significado de esto. Justo es alguien que vive en esta tierra el estilo de vida del cielo. Justo es alguien que aquí en la tierra vive el estilo de vida del cielo. Así que Dios no escogió a cualquiera, Dios escogió a un hombre justo, a un hombre temeroso de Dios,
Exactamente fue así con María. María, una mujer espiritual, una mujer inteligente, decidida, con plena confianza en Dios, obediente, humilde y servicial. Y todo eso está ahí en Lucas 1, 26 al 38 y los versículos 46 al 56. Muchas veces nosotros ni siquiera hablamos, ¿no?, de María, y sin embargo el ejemplo máximo de mujer consagrada es María. De alguna manera, porque nosotros en el mundo protestante, en el mundo evangélico, en el mundo adventista, no adoramos a la Virgen María. A veces simplemente la ponemos a un costado, pero ojo, Dios los escogió a José y escogió a María. Y no escogió simplemente cualquier seres humanos. María es el modelo de madre. Es un modelo de mujer por el tipo de educación que le terminó dando a sus hijos. Si ustedes quieren ampliar esto, tienen ustedes que leer el libro El deseado de todas las gentes y se van a dar cuenta allí, en el capítulo que tiene que ver con la educación de Jesús, la influencia poderosa que María ejerció sobre el niño Jesús. Estos dos, ambos eran personas rectas, que supieron educar a su hijo en el amor de Dios y en obediencia a sus leyes, lo que yo les estaba mencionando hace un momento. Ese es el tipo de educación que recibió Jesús cuando era niño. ¿Cómo amar a Dios? Y el resto del ministerio de Jesús, nosotros encontramos a Jesús simplemente buscando constantemente hacer la voluntad del Padre. Pasando horas en la madrugada comunicándose con el Padre. ¿Por qué? ¿Por obligación? No, porque lo amaba, porque quería estar constantemente en la presencia de su Padre. ¿Saben cuán diferente sería si nosotros pudiésemos inculcar a nuestros hijos precisamente eso? Aprender a amar a Dios y aprender a obedecerle. En Juan capítulo 12, en el versículo 49, dice: conforme Jesús crecía, Dios mismo llegó a ser su instructor. Y no pensemos que porque Jesús era Jesús, Dios simplemente le dio un trato diferente. No, Jesús fue un ser humano como nosotros, vivió en esta tierra, se educó aquí, sus padres pusieron los primeros principios allí en su corazón y el resto simplemente Dios se encargó. No sé cuántos de ustedes tienen hijos que ya se fueron de sus casas, pero estoy seguro que muchas veces estamos con la preocupación y se fueron. ¿Y ahora qué pasará? ¿Serán fieles? ¿Serán infieles? ¿Serán obedientes a Dios? ¿No serán obedientes a Dios? Si tú le diste una buena educación a tus hijos, y cuando hablo de una buena educación estoy hablando si tú pusiste el amor de Jesús y la obediencia, mira, síguelos encomendando al Señor, síguelos encomendando a Dios, porque nuestro trabajo no termina nunca. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo, de manera tal de que el Señor pueda impresionar su mente, su corazón. En relación a Jesús, de su Padre Celestial aprendió lecciones que ni sus padres terrenales podían muchas veces llegar a comprender. Y eso está ahí en Lucas 2:41 hasta el 52. La tercera parte tiene que ver ahora con nuestra familia en este tiempo. ¿Okay? La familia que tú tienes, la familia que tú has recibido. Ahora, puede ser que alguno de ustedes no tenga familia todavía, no se haya casado, no se desanime. Una de las grandes ventajas de estar soltero o soltera es que uno puede aprender mucho de los errores que cometen las personas a nuestro alrededor para no cometer los mismos errores cuando nosotros nos casemos y tengamos nuestros hijos. Si eres soltero o eres soltera, la vida tiene que mostrarte, tiene que ser una escuela de aprendizaje, qué hacer y qué no hacer. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4, se nos dice: y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino miren, criadlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Algunos piensan que la palabra disciplina es agarrarlos a golpes todo el tiempo. No me obedeciste, agarrarlos a golpe aquí. Y no se trata de eso. Disciplina es
que ellos aprendan a tener autocontrol. Ese es uno de los grandes problemas que existe hoy en día. En las generaciones de niños hoy día no tienen autocontrol. No saben cómo controlar su manera de ser. Dan rienda suelta a sus ideas, pensamientos, acciones. Si nosotros les enseñamos disciplina, autocontrol, ellos van a tener éxito en la vida. Y lo otro, amonestación del Señor, quiere decir hay que enseñarle las cosas de Dios. Ahora, el padre, como jefe o cabeza de la familia, tiene la responsabilidad de representar el carácter de Cristo en su hogar. Miren, les decía yo hace un momento, ¿no es cierto? Esto lo sabemos. La pregunta que te tienes que hacer como padre es, ¿realmente representas el carácter de Jesús en tu casa? ¿Realmente la gente ve, tu esposa ve, tus hijos ven que tú estás? Porque no solamente nosotros tenemos esa responsabilidad como hombres, sino cada hombre cristiano adventista del séptimo día es el sacerdote de su casa. Y eso es una responsabilidad muy, muy grande, es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque el cielo nos está contemplando, el cielo nos está viendo. Y la tremenda responsabilidad cuando traemos hijos al mundo no es que los traemos simplemente y le damos de comer o le damos ropa y le damos educación. No. El trabajo de nosotros es instruirlos y educarlos a tal punto que ellos puedan llegar al reino de los cielos. Y eso es un aspecto sumamente significativo también. La madre, por su parte, es la mayor influencia en la formación de la personalidad, el carácter y el temperamento de sus hijos. Lo que las madres hagan o dejen de hacer va a influenciar tremendamente en la vida de sus hijos. Y eso es algo que las madres necesitan saber, que toma tiempo y toma mucha paciencia, pero no están solas. Lean el libro El Hogar Cristiano, también llamado El Hogar Adventista, y ahí aparece que en este trabajo tan importante de la crianza de los hijos no están solas, porque Jesús está constantemente con ellas si ellas le dejan de que Él pueda guiarles y mostrarles la mejor manera de educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque el primer interesado en que tus hijos lleguen al reino de los cielos es precisamente Cristo. Ahora, el padre y la madre deben trabajar unidos en la educación de los hijos. Muchas veces tenemos al padre diciendo una cosa, tenemos a la madre diciendo otra cosa, y en la casa es un caos y los niños están mirando. No importa qué edad tienen los niños están mirando. ¿Y saben qué cosa? Los niños se van siempre al lado del que grita más fuerte. ¿Por qué? Porque los niños tienen temor y no se van al lado más débil. A veces el lado más fuerte es el papá, el que más grita, ¿no? Y sin embargo, el modelo divino es que ellos tienen que trabajar juntos. Lo que muchas veces termina ocurriendo es, bueno, así me trataron a mí, así me criaron a mí. Hermano, olvídese cómo lo trataron a usted. Yo sé que influencia tremendamente en nuestras vidas cómo nos trataron, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a caer. Imagínense que nos trataron mal. Imagínense que, como decían los antiguos, ¿no? Con sangre entra la letra, ¿no? Que cada vez que te equivocabas, te caía un golpe, te rompían y veías y sangrabas, o te daban ahí con no sé cómo le llaman en los países, con el látigo, y tú aprendiste a obedecer, pero ¿por qué? Por miedo. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a obedecer por miedo, el día que son grandes dejan de tener miedo. Cuando les enseñamos a obedecer por amor, entonces eso dura, eso perdura. Así que hay una responsabilidad, el padre y la madre, de sentarse para unidos saber cómo es que van a criar a sus hijos con mucha oración. Lamentablemente no existe una escuela para padres. Miren, aquí en Estados Unidos, usted no puede cortarle las uñas a nadie a no ser que vaya y tome un curso para cortarle las uñas, para hacerle la manicure. ¿Quiere cortarle el cabello a alguien? Tiene que ir a
a un centro de capacitación para que le enseñen cómo cortar el cabello y le dan un diploma. Hay diploma para todo. Para la electricidad, el que va a poner electricidad, para las personas que van a hacer diferentes cosas. Pero hasta ahora no he visto que haya una escuela de cómo llegar a ser padres y madres. Y sin embargo nos pasamos el resto de la vida tratando de que nuestros hijos puedan llegar a ser los mejores y no tenemos. Pero no se nos ha dejado solos. Tenemos tanta y tanta información como Iglesia Adventista del Séptimo Día, que el gran problema es que no la leemos, no la buscamos. No nos tomamos el tiempo. Leemos cualquier otra cosa, pero no nos tomamos el tiempo para esto que es tan significativo. En la Biblia se ordena a los padres que eduquen a sus hijos enseñándoles a amar a Dios y a obedecerle. Y ese es un versículo hermoso que está en Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Estoy seguro que ustedes lo han leído. Vuélvanlo a leer. Ahí está el modelo. Si tú tomas Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 4 a 9 como un modelo y lo aplicas a tus hijos, mira, estás aplicando el modelo divino, lo que Dios quiso. Ahora, aunque al llegar a ser adultos, nuestros hijos serán responsables de sus propias acciones, como padres estamos obligados a plantar en ellos la semilla que puede producir para vida eterna. Esa es nuestra gran responsabilidad. Entonces vamos a ver ahora dos cosas. La comunicación. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Una correcta comunicación es fundamental a la hora de educar. Los padres deben dedicar tiempo a comunicarse con sus hijos, no solo hablar, sino también escuchar. A veces como padres hablamos, no les damos la oportunidad que nuestros hijos expresen lo que ellos están pensando. La comunicación también debe expresarse en el ámbito emocional, mostrando amor en cada una de nuestras acciones. A veces no les dejamos a que nuestros hijos digan nada, ni nos muestren lo que están sintiendo o pensando. Y es parte de la comunicación, dejarles que ellos nos digan qué es lo que ellos están pensando y sintiendo también. Y para esto necesitamos nosotros solicitar la dirección divina para ser capaces de poder transmitir correctamente los valores cristianos a nuestros hijos en nuestras palabras y nuestro ejemplo. El ejemplo es fundamental. Tú le puedes decir a tu hijo: mira, no hagas esto, y luego tú vas como padre o como madre y lo haces y simplemente echaste a perder esa buena declaración de que hijos hagan esto, pero tú no lo haces. Tus hijos no te van a creer, porque este asunto no solamente hay que decirlo, sino hay que vivirlo a través del ejemplo. Ahora, un tiempo bien invertido, el que dediquemos a comunicarnos con cada miembro de nuestra familia, es un tiempo de oro. Hoy día la única comunicación que tenemos es: viene el esposo, hola, ¿qué hay para comer? La esposa va corriendo, va a servir la comida, ¿no? Los hijos están ahí, ¿qué pasó hoy día? Y cada uno vive su propio mundo, ¿no? Coman juntos. Tal vez todo el mundo sale corriendo en la mañana. Tengan un momento. Cena juntos, eliminen los teléfonos a un costado, sáquenlos de allí, hablen cómo les fue el día. Tengan un momento de culto. En la mañana si pueden, pero si no pueden, tener un culto en la tarde, sentarse allí, relajarse, entrar en comunión con Dios, contarles las historias de la Biblia, orar por sus necesidades. Esto es algo que nosotros lo sabemos. En una estadística, una encuesta que se hizo, más del 52% de adventistas no hacen un culto, no tienen un culto de familia. Y a veces nos quejamos por cómo están las cosas en nuestros hogares y cómo están las cosas muchas veces en nuestras propias iglesias. No hay que quejarse. Tenemos la posibilidad de que las cosas puedan cambiar, pero hay que darle la seriedad y la importancia a lo que es realmente importante. El otro tiene que ver con la organización.
Grábate en el corazón, aquí estamos leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tú tienes el trabajo, mientras estás con tus hijos, de poner todos los elementos que Dios te ha pedido para educarlos para esta vida, pero educarlos también para el reino de los cielos. Es nuestra responsabilidad organizarnos de tal manera que tengamos el tiempo necesario para dedicarlo a la educación de nuestros hijos. Y ahí está lo que estaba mencionando, de tener ese tiempo de culto con ellos. Es importante establecer un horario regular para enseñarles la sabiduría, las promesas de Dios a nuestros hijos. Nuestros hijos no van a aprender todo lo que necesitan aprender solamente en las clases de escuela sabática. Esa clase de escuela sabática que dura 1 hora, y a veces pretendemos de que nuestros hijos en 1 hora se enriquezcan, cuando ellos pasan mayor cantidad, especialmente cuando son niños, pasan la mayor cantidad de tiempo con nosotros en nuestro hogar. Ahora, si tus hijos ya crecieron y se fueron a la escuela, ¿dónde pasan mayor tiempo? Pasan mayor tiempo en las escuelas. ¿Dónde va a venir la mayor influencia en su vida, en su moral? En la escuela, no con los profesores, porque esos son para las clases, sino con sus compañeros en la escuela. Ahí tienen compañeros que vienen de hogares simplemente rotos, hogares divorciados, hogares raros, totalmente diferentes, que no son temerosos de Dios. ¿Y ellos qué cosa? Ahí es donde ellos van formando sus pensamientos y su manera de ser. Llegan a la casa y simplemente un día decimos, ¿y por qué nuestro hijo piensa esto? ¿Por qué hace esto y lo otro? Porque nosotros no hemos fortalecido en el núcleo de nuestro hogar lo que tendríamos que haber hecho, pero que no es tarde a hacer. Tómate un tiempo. Ten un culto especial con tus hijos. Contrarresta las corrientes de los pensamientos errados y equivocados que ellos beben todos los días cuando están en la escuela con sus otros compañeros. Mientras son pequeños, no deberíamos dejar que se acostasen sin contarle alguna historia bíblica. Yo veo a mis hijos, especialmente mis hijas, todas las noches le cuentan historias a sus niños, y todas las noches están esperando la historia, y al día siguiente ellos están pensando en esas historias. Lo que su madre hacía con ellos ahora lo están haciendo con sus propios hijos. En Proverbios 22:6 dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Se ha puesto en terminología moderna. Finalmente, leamos esta cita que está allí en un devocional llamado En Lugares Celestiales, refiriéndose a este asunto. Dice, Dios desea ver de los hogares de nuestro pueblo que se constituya una gran compañía de jóvenes que, debido a la piadosa influencia de sus hogares, hayan entregado su corazón a Él y salgan para rendirle el máximo servicio de sus vidas, dirigidos y preparados por las piadosas instrucciones del hogar, la influencia de los momentos de culto de mañana y de tarde, el ejemplo consecuente de padres que aman y temen a Dios, han aprendido a someterse a Dios como a su maestro y como a su guía. El fundamento y el éxito de nuestra vida cristiana y la vida cristiana de nuestros hijos está en la educación religiosa que nosotros le demos. Pero para darle lo correcto, nosotros mismos tenemos que tener esa comunión con el Señor. Que Dios nos pueda bendecir a través del estudio de esta lección y de las lecciones que vienen por delante. Vamos a orar una vez más. Padre, te queremos agradecer por este momento de estudio. Te queremos pedir, Señor, que aquello que hemos repasado durante la semana y lo que hemos repasado ahora no quede como una linda teoría, sino que cada padre, cada madre pueda ser un sacerdote de su hogar, y cada madre responsable para
compartir el carácter de Jesús con sus hijos, para que tengamos hogares, modelos diseñados por ti aquí en esta tierra. Gracias, Señor, quédate con cada uno de los padres de tus iglesias y de las madres. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero encontrar un amigo de verdad. Quiero abrir mi corazón, entregar lo que yo soy a un amigo de verdad. A un amigo que no falle, a un amigo que me apoye, a un amigo muy sincero, a un amigo de verdad. Que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Mi Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. En el ayer, amistad sincera y fiel, ahora soy su seguidor, un enviado de su amor a un mundo en confusión, donde hay guerras sin sentido, donde mueren inocentes, cuando todo
donde el mundo va a parar. Quiero yo gritar sin miedo, que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón, su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad, amigo de verdad. Ya te dijimos que no traigas más Biblias. Ahora debemos matarte. El hombre cuya vida estaba en peligro es Pavel Gola, padre del editor de la revista Ministerio. En ese tiempo, él era un contratista de construcción y trabajaba en el sector privado durante la era de la Rumania comunista. Como un laico adventista del séptimo día muy activo, él estaba predicando, construyendo iglesias y distribuyendo las Biblias que traía escondidas en su auto de la ex Yugoslavia. Espera un momento. Deja de rogar. Yo no voy a dejarte vivo. No estoy rogando por mi vida. Solo espera un momento. ¿Por qué? ¿Quieres decir tu última oración? No hago mis oraciones en una crisis. Hago mis oraciones todo el tiempo. Entonces, ¿por qué necesito esperar? Bueno, ahora puedes dispararme. Dijo él sacándose su ropa. El oficial dijo: Bueno, la bala no tiene problema al penetrar la ropa. Yo sé que el problema es que hay personas que no tienen ropa. Entonces, no quiero mancharla. Denla a alguien más. Estás loco. Cuando el evangelio es vibrante en la mente de un cristiano, el acto de poner las necesidades de otros primero se dará naturalmente. Es lo que Jesús hizo y es lo que Él hace a través de ti. Pero a diferencia de esta dramática historia que viste, no hay necesidad de esperar por crisis para ayudar a aquellos en necesidad. Cuando tú adoras a Dios con tus diezmos y tus ofrendas, personas en necesidad reciben no solo alivio, sino una oportunidad de ver la luz de la salvación. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. ¿Dónde va tu caminar? Sabes bien a dónde llegará tu gran final. Ya cerca está, que el Señor espera pronto tu llegar. Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad de volver a estar y poder morar con aquellos que un día nos dejaron de tristeza y soledad.
elección. No importa dónde vayas y es con Él, soy vencedor. ¿A dónde va tu caminar? Sabes bien a dónde llegará. Tu gran final ya cerca está, que el Señor espera pronto tu llegar. Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad de volver a estar y poder morar con aquellos que un día nos dejaron de tristeza y soledad. ¿A dónde vas? ¿Con quién te irás? Si no a Jesús, soy de Jesús, de Él y nadie más. Adoro su bondad y su poder perdonador. Soy de Jesús, ya hice mi elección. No importa dónde vayas y es con Él, soy vencedor. Soy de Jesús. Un gozo poder estar juntos en esta hora, mis queridos hermanos, para estudiar la palabra del Señor. Y para esto vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos estudiar tu palabra en esta hora. Y queremos pedirte que tú puedas estar con nosotros, con cada uno de tus hijos que están mirando este programa, y que tus santos ángeles y tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros. Quédate en nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora yo quiero compartir con ustedes lo que Jesús enseñó sobre sí mismo. Y ahí está el versículo con el cual nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Es el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 6. Y a ver si ustedes se acuerdan qué cosa es lo que dice allí. Jesús le dijo, yo soy. ¿Qué le dijo? ¿Quién se acuerda? A ver, los que están allí, háganse preguntas el uno al otro. Porque 3 cosas dijo Jesús. Yo soy, muy bien, el camino. Lo siguiente, ¿qué es? La verdad. ¿Y cuál es lo último? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a estudiar estas declaraciones de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, este diálogo está Jesús juntamente con sus discípulos, y Tomás, uno de sus discípulos, está preguntando, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le va a dar la respuesta a esa pregunta.
Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la palabra yo soy es una palabra sumamente importante porque significa el que tiene vida en sí mismo. En otras palabras, alguien que no ha sido creado. Dios siempre se manifestaba en el Antiguo Testamento utilizando esa expresión, yo soy el que soy. Y los judíos conocían perfectamente bien eso en el Antiguo Testamento. Ellos sabían perfectamente bien que el único que podía decir eso era Cristo, y Jesús lo utiliza estando en la tierra. Ahora, el camino era una declaración que tenía mucho significado para los judíos que le escuchaban por primera vez siendo personificado en Jesús. Miren, Jesús nunca hacía nada por casualidad. Jesús tomó 3 de los grandes conceptos básicos del judaísmo e hizo una declaración en la que decía que en él las 3 encontraban su plena realización. Los judíos, definitivamente, como les menciono, estaban totalmente familiarizados con los siguientes versículos bíblicos dados por Moisés. Ahora, necesito que tú busques tu Biblia. Espero que estés mirando esto con tu Biblia, porque vamos a utilizar algunos versículos bíblicos. El primero está en Deuteronomio, capítulo 5, los versículos 32 y 33. Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Dice el 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto los judíos lo conocían perfectamente bien. Dios les estaba diciendo desde el Antiguo Testamento que tenían que caminar en sus caminos y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Deuteronomio 31, 29, otro versículo, ahí cerquita nomás, dice, porque yo sé, aquí está hablando Moisés, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Así que Moisés les está dando una profecía. Ustedes, cuando yo me muera, cuando yo me vaya, se van a apartar del camino que Dios les ha mandado. Así que Dios otra vez vuelve a repetir que Él siempre tuvo un camino. Ahora, nosotros necesitamos entender esto, porque a veces estamos en la iglesia y cada uno quiere agarrar su propio camino. Hay un solo camino. Te vas a dar cuenta, hay un solo camino. Otro versículo, Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis ni a la derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Otra vez, Dios vuelve a hablar sobre la importancia de mantenerse en el camino, en el camino. Ahí mismo en Isaías 35, versículo 8, Isaías 35, 8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no será extraviado. Así que este camino era un camino de santidad. Era un camino donde que si tú puedes caminar en ese camino, las cosas te iban a ir bien. Y cuando hablo de que las cosas te van a ir bien, como tema de salvación. Sí, en la vida tenemos tantos problemas, dificultades, hoy enfermedades, problemas financieros, problemas de relacionamiento. Y sin embargo, si tú te mantienes en el camino, aunque no tengas todas las cosas satisfechas en tu vida, vas a tener esperanza. Y no solamente eso, sino que
dice allí que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que hay algo hermoso en tener que obedecer a Dios, siguiendo su camino. Un versículo más, Salmos 27:11. Salmos 27:11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. La pregunta es, ¿qué significa esto? Lo que Jesús les estaba diciendo es que esa palabra, el camino, se estaba cumpliendo. No era simplemente una ruta. El camino era una persona. El camino era Cristo Jesús. Que si ellos venían a Cristo Jesús, si le aceptaban como el Señor de su vida, ellos caminarían en la ruta correcta. Y ahora los judíos están mirando el cumplimiento de lo que se había mencionado en el Antiguo Testamento. Ahora, ellos tienen que tomar una decisión. ¿Se aceptan a Jesús como el camino o simplemente no lo aceptan? Y nosotros al leer el Nuevo Testamento encontramos que muchos lo aceptaron, pero muchos también lo rechazaron. Ahora, Jesús no solo muestra el camino, sino que Él es el camino. Jesús es el camino que nos da por sobre todas las cosas la certeza de que iremos a la casa del Padre. ¿No es eso lo que nosotros queremos? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Porque simplemente no tienes otra cosa que hacer el día sábado? No, tú estás en la iglesia porque te estás preparando para el encuentro con Cristo Jesús. Tú quieres llegar al cielo, tú quieres llegar al Padre. Bueno, no hay manera de llegar al cielo, no hay manera de llegar al Padre a no ser que nosotros aceptemos a Jesús como el camino ascendente que nos va a llevar al cielo. No hay otro camino que nos lleve al Padre. Y les digo algo más, el camino no es la religión, no es ni el entendimiento intelectual de la verdad, sino es Cristo mismo. Pero te voy a decir algo más, porque necesitamos reflexionar. ¿Puedes estar en el camino equivocado aún dentro de la iglesia? Pastor, ¿cómo puede decir eso? Mira, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Por qué muchas veces nos va mal en la familia? ¿Por qué? Porque a veces hay peleas entre esposos, peleas con la esposa, peleas con los hijos. ¿Por qué? Y nosotros conocemos y un día le aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Porque en algún momento hemos dejado de seguir el camino que Jesús tiene para la familia. Y eso es lo que estamos estudiando en la lección de escuela sabática. Te hago otra pregunta. ¿Por qué muchas veces nos va mal en las finanzas? No tienes dinero, estás endeudado y simplemente es todo un dolor de cabeza hablar sobre temas financieros. Porque hemos dejado de seguir el camino que Jesús tiene para las finanzas, no sean un problema en nuestra vida, sino que terminen siendo una bendición. Si tú sigues el camino y tú te das cuenta de que hay un plan de Dios en cómo manejar las finanzas, no vas a pasar momentos de pesadilla en la noche porque no puedes pagar tus cuentas. Otra pregunta más, ¿por qué muchas veces nos va mal en nuestro relacionamiento con los demás? ¿Por qué hay uno peleado con la otra, que por aquí, que simplemente es un caos, hay disensiones? Porque hemos dejado de seguir el camino que Jesús tiene para las relaciones interpersonales. Cada situación que nos ocurre en la vida es porque nos hemos desviado del camino. Sí, analiza, mira, ¿por qué es que nosotros muchas veces, estando en la iglesia, podemos estar en el camino equivocado? Lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Es saber que el único camino que existe para todas las cosas y las áreas de nuestra vida es la persona de Cristo Jesús. Si Jesús es solamente una persona borrosa, imprecisa en tu vida, del cual hablas y cantas, pero no conoces, no es tu amigo personal, vuelve a pensar. No hay manera de llegar al reino de los cielos si Jesús no tienes una pasión constante por la presencia de Jesús en tu vida. Ahora, ¿qué es lo siguiente que Jesús dijo? Yo soy, ¿qué cosa? La verdad. Vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene su propia verdad. ¿Dónde está la verdad?, preguntan algunos. Si hay tantas religiones, ¿cómo puedo saber cuál es el camino verdadero hacia Dios?, preguntan otros.
Lo cierto es que quien ha puesto su fe en Jesús ha encontrado la verdad, porque Jesús es la verdad en persona. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la verdad. El salmista, vamos a leer algunos versículos, en el capítulo 86 del libro de los Salmos, versículo 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Mira, la unión, caminar. Si tú caminas en Cristo, como Él es el camino, Él también es la verdad. No te van a engañar. Hoy día hay muchas falsedades. Hoy día cada uno tiene su propia verdad. Estamos viviendo en un mundo postmodernista donde simplemente la gente crea sus propias ideas. Salmo 26:3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. O sea, otra manera de decir, y camino en tu verdad. Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Tú escoges. ¿Qué es la verdad? La verdad no es una teoría, no es ni un concepto, sino es una persona, y es la persona preciosa de Cristo Jesús. Aún en la iglesia, hoy día encontramos que cada uno tiene su propia verdad. Hay gente que lee un versículo, inventa una cosa, otros inventan otras cosas, y al final de cuentas nos damos cuenta de que todo el mundo tiene sus propias interpretaciones de las cosas. Pero cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú le entregas la vida, tú te das cuenta de que esa verdad, que es Jesús, no te da la posibilidad de que tú seas entrampado y que puedas vivir en las tinieblas. Solo cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús y le entregamos la vida, podemos llegar a ser verdaderamente libres. ¿No es eso lo que dice Juan 8:32? ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis a Jesús, y entonces vas a ser tú libre. La verdad, porque eres la verdad. No necesitas ser esclavo de nada. Hay algunos que son esclavos de sus pasiones, esclavos del televisor, esclavos de los medios de comunicación. Algunos son esclavos de su propio mal carácter, esclavos de tantas cosas. Pero cuando tú miras a Jesús, tú pones todas aquellas cosas que te pueden esclavizar, se las das a Él y te libera. Sea cual fuere el problema, la adicción que tú tengas, Jesús te puede liberar, porque Él es la verdad y es la única manera de llegar a ser libres. Cristo es la esencia de esa verdad que liberta el alma, ilumina el intelecto y nos hace conocer a Dios de manera más profunda y personal. ¡Qué hermoso! La verdad. ¿Tienes la verdad? Algunos de nosotros decimos, sí, yo tengo la verdad. La verdad no es una teoría, no es una doctrina. La verdad es la persona preciosa de Cristo Jesús. Si tú andas con Jesús, nunca vas a estar en la falsedad. ¿Pero qué fue lo último que Jesús dijo? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y la tercera es, yo soy la vida. En Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida. ¿Pero qué tipo de vida? Tiene vida eterna. Así que no está hablando solamente de esta vida, está hablando de la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo también, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere que tú tengas una vida plena de realización aquí abajo. A veces nos arrastramos como las personas que no conocen a Dios. Y a veces cuando las cosas nos van mal, simplemente pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de su creación. Dios no se olvida que un día le entregaste la vida a Cristo Jesús. Porque dentro de todas las cosas malas que nos puedan ir, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y eso no lo tiene la gente
que no conoce a Jesús porque Él es vida. Únicamente en Cristo se puede encontrar la vida verdadera. Miren este versículo, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13. Dice ahí, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cristo se dio a sí mismo y quien le tiene a Él, tiene la vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Es una vida feliz? ¿Es una vida realizada? Alguno de ustedes dirá, pastor, usted no tiene la menor idea, mi vida es un desastre. ¿Y estás en la iglesia y tu vida es un desastre? Ahí hay una incongruencia, porque si Jesús es tu vida, entonces tu vida, a pesar de que a veces no te vaya bien, siempre tú vas a sentir que no estás solo, que hay una razón para poder estar alegre porque Jesús tiene el control absoluto de tu vida. Y eso es algo que necesitamos reflexionar. Cristo se dio a sí mismo y quien le tiene a Él tiene la vida. La vida solo se conoce plenamente al conocer a Jesucristo. La vida de que nos habla Jesús es la vida de Dios viviendo en nosotros. Así que, ¿qué significa esto? Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Y todo esto está personificado en la persona de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ustedes han leído estos versículos con anterioridad. Pero la pregunta es, no es saberlo, es vivirlo. ¿Es Jesús tu camino? El camino que estás hoy día siguiendo, a pesar de que estás en la iglesia, ¿es el camino que Jesús te ha trazado? Porque hay muchos caminos que a nosotros nos parecen que son rectos, pero su fin son finales de muerte. ¿Estás por decidir qué tipo de camino vas a seguir? Puedo recordar, fuimos a visitar a nuestra hija que vive en Australia, su esposo es pastor allá, y fuimos a algo que se llamaba, posteriormente me enteré que era la isla más peligrosa del mundo, Fraser Island. Una isla llena de dingos, que se parecen perros salvajes, de serpientes en el mar, tiburones, estos jellyfish que le llaman, que te tocan el cuerpo y simplemente te producen una cantidad terrible de dolores. O sea, una isla, y uno se pone a pensar por qué habrían ido ahí. Yo no sabía que esa era una de las islas más peligrosas del mundo, pero ahí estuvimos. Solamente se puede entrar en camionetas grandes de 4x4. Y la playa no hay gente bañándose, la playa es para manejar, ¿no? Así que nosotros manejando millas de millas de millas de millas de millas sobre la playa, y la playa seguía hasta llegar a la parte final donde habían unas piscinas naturales, le llamaban champagne pools, las piscinas del champán, donde no te bañabas en el mismo mar, sino el agua había entrado a estas rocas creando unas piscinas naturales. Y se nos había dicho de que teníamos que regresar en un tiempo determinado porque la marea sube y ahí en la playa donde uno está manejando simplemente todo se convierte en agua. Por alguna razón nos distrajimos un poco más de tiempo y empezamos a regresar. Vimos que el sol empezaba a caer, entra la noche. Y cuando estamos en plena ruta nos damos cuenta que ahora el mar nos alcanzó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vimos dos carros que se desviaban y que entraban, se salían por completo de la playa. Nosotros dijimos, vamos a seguirlos. Y cuando los seguimos, desaparecieron los autos. Y nosotros seguimos por una ruta de tierra, llena de árboles. Parecía que nunca nadie había transitado, con unos huecos grandes. Estamos ahora, plena noche. El GPS
no tiene buen alcance. Para esto, la camioneta no tenía toda la gasolina que necesitábamos. Mientras más nos adentrábamos, íbamos dando cuenta que estábamos entrando en una especie de terreno virgen. Y empezamos, como es humano, empezamos a tener temor. Pero empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios. Tendríamos que haber sido más cuidadosos para poder regresar y que no nos agarrase eso. Pasamos ahí arriba, digo yo, en esa arboleda, pasamos un buen rato. No sé, debe haber sido cerca de 1 hora. Y luego encontramos un camino que nos terminó llevando al mismo lugar donde nosotros habíamos dejado. Nos llevó a la misma playa. El mar se había retirado por un momento. Aprovechamos para seguir en esa ruta y finalmente encontramos el camino que nos llevó a nuestro alojamiento. Es posible que muchos o algunos de nosotros vinimos a este país con ilusiones, buscando una cantidad de cosas que solamente tú sabes. Y puede ser que en algún momento nos hemos apartado del camino. El camino es Cristo Jesús. No sé dónde estás en tu experiencia espiritual, pero tú lo sabes. No es la cantidad de cosas que tú crees lo que te van a salvar, es cuánto de lo que tú crees lo puedes vivir. Si nosotros queremos llegar al reino de los cielos, vamos a tener que hacer de Jesús el centro absoluto de nuestras vidas. Jesús no puede ser una figura borrosa e imprecisa. Jesús tiene que ser el centro absoluto de todo lo que nosotros tenemos, porque cuando tú sigues el camino de Jesús, ¿sabes lo que va a terminar ocurriendo? Cuando tú sigues el camino de Jesús, la verdad va a estar contigo y vas a tener una vida totalmente diferente. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos amas. Y te damos gracias porque Jesús es el único camino, Jesús es la única verdad y Jesús es la única vida. Señor, queremos que la vida completa de Jesús se manifieste en nosotros. Y que si hay situaciones que tienes que cambiar, cámbialas, Señor. Pero cámbialo para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada hermano, hermana, niño que pueda estar mirando este programa, de manera tal que puedan saber que no hay dos caminos, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida plena, y esa es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Quédate en la vida de cada uno de nosotros, porque te lo rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce
escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará